Bienvenido a tu canal, Iglesia de Jesucristo. En este día voy a compartir contigo, en resumen, acerca de los dinosaurios. Las personas se preguntan si realmente existieron y en qué tiempo existieron ellos. Así que en este día quiero compartir contigo acerca de los dinosaurios. En este día quiero compartir contigo el dinosaurio Brachiosaurus en la Escritura. Es decir, que es un ser que vivió y que la Escritura nos da referencia de esto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchas personas que han encontrado huesos, que hoy en el día en el mundo vemos que hay muchas cosas que están pasando y encontrando este tipo de huesos y se preguntan si realmente existieron. Y muchos cristianos, hijos de Dios, pues no saben cómo explicarlo a estas personas. Ahora, vamos a ver una enseñanza que habla acerca de esto. Y en esta enseñanza vamos a ver algunas características de este ser, su alimentación, el tiempo en que vivió y su estructura de cuerpo. Pero antes veamos acerca de este concepto denominacional dinosaurio. El término deriva de las palabras griegas deinos, que significa terrible, potente o gran temor, y saurus, que significa lagarto o reptil. De esta manera sabemos que desde los cielos ya había una familia reptiliana que incluso se usó en reptiles de la tierra para el engaño desde la creación de Adán. ¿Cómo sabemos esto? Porque vemos que la serpiente engañó a Eva. Vemos nosotros que fue un reptil el que vino para engañar al ser humano. Ahora, en Isaías capítulo 6, versículo 2, vemos la primera referencia de la Escritura acerca de estos seres. Dice, por encima de él, hablando de Dios, dice, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra serafín en el original, en la palabra hebrea, la palabra seraf es la palabra del diccionario Strong, que quiere decir ardiendo, que está refiriéndose a una serpiente, que se está refiriendo a un ser llamado seraf, pero está hablando también, dice en el diccionario, que se refiere a algo por su color como de bronce y claramente es una serpiente ardiente. Así que nosotros podemos ver en esta escritura que estos seres llamados seraf eran unos seres angelicales que existían desde tiempos antiguos ya delante del trono de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Como referencia de lo que la Escritura enseña de los seraf, dice que estos serafines estaban encima de este trono que vio el profeta Isaías. Ahora, es muy interesante esto porque estos seres llamados serafín eran en semejanza de serpiente. Ya vimos la palabra saraf en el hebreo, que quiere decir serpiente. Es como una serpiente ardiente. Ahora, vamos a seguir viendo que también en el desierto se hizo el diseño de este seraf. La Escritura nos enseña en Números capítulo 21, versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, dice, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, ¿por qué el mismo Señor le pide a Moisés que hiciera esta serpiente ardiente? Es muy importante e interesante ver que le pidió hacer específicamente una serpiente ardiente. ¿De qué está hablando esto? Nosotros vemos también, si usted gusta buscar en el diccionario bíblico, le recomiendo el Strong, hay muchos más que puede usar también, y la referencia que va a encontrar de la palabra serpiente ardiente se refiere a un seraf, un ser angelical que estaba en esta asta para
ministrar sanidad a aquellos que eran mordidos por una serpiente en el desierto. Ahora, nosotros podemos ver, ahora le vuelvo a repetir, esto lo digo como referencia porque el dinosaurio también viene de la familia reptiliana, para saber que el diseño de los cielos del Kadam ya existía. Ahora veamos la palabra dinosaurio una vez más en el griego y entramos ya a ver al branquiosaurio. Vemos nosotros una vez más que el término deriva de las palabras griegas deinos, que significa, una vez más lo vuelvo a repetir, terrible, potente o gran temor. ¿Por qué? Porque era un ser grande, un ser potente, pero también está compuesto de la palabra sauros, que significa lagarto o reptil. De tal manera que nos damos cuenta que todos los dinosaurios eran seres reptilianos. Ahora, vamos a ver la escritura y las características de este ser. Nosotros lo encontramos en Job, capítulo 40, versículo 15, y dice la escritura: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Es decir, número uno, nos damos cuenta que Behemoth, este ser, era un herbívoro, comía hierba. Veamos la definición que le dan en el diccionario de la escritura a Behemoth. Cuando vemos la palabra hebrea 930 del diccionario Strong y también del Brown Dry Briggs, vemos que la definición dice, y ellos empiezan a explicar y a decir que posiblemente es un dinosaurio extinto, pero también le dan el nombre Brachiosaurus, porque ellos entienden que lo que más se asemeja a lo que está hablando en la escritura es a una bestia enorme. La palabra Behemoth es una palabra que se refiere, también viene del Behamá en el hebreo, que se habla de un ser que es cuadrúpedo, de tal manera que nos encontramos que la referencia escritural es muy apegada a lo que era este dinosaurio. Ahora, Job 40:16 dice: He aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los muslos de su vientre. Número 2, podemos ver que es un ser que pelea moviéndose de lado. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente al mover su cola, la fuerza que genera obviamente está en sus lomos. En los lomos es donde genera toda la fuerza para el movimiento que hace con la cola. Ahora vamos a continuar. Job 40:17 dice: Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. La palabra muslos en otra versión dice que son testículos. ¿Por qué? Porque si usted mira al Brachiosaurus, usted va a ver que no se ven ningún tipo de órganos sexuales. Ahora, también esa referencia se apega a lo que está en la escritura. Pero ahora dice: su cola mueve como un cedro. Número 3, tiene cola larga y sus muslos están protegidos. Ahora, hay mucha gente que ha querido decir que este ser llamado Behemoth está comparado con un hipopótamo. Pero yo le pregunto a usted, ¿un hipopótamo moverá su cola como un cedro? Ahora, otros la vinculan también con un elefante. ¿Podrá un elefante mover su cola como un cedro? Otros lo comparan a Behemoth con un cocodrilo. El cocodrilo sí tiene una cola, pero muchas de las otras características no tienen referencia en esto. ¿Por qué? Porque seguimos viendo. Job capítulo 40 verso 18 dice: sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros, es decir las piernas, dice en la versión Biblia al día, dice, en lugar de decir ahí miembros, dice piernas, dice son como barras de hierro. Número 4, tiene piernas grandes y fuertes, con las cuales obviamente también se defiende. Ahora, Job 40:19 nos da la clave para entender en qué tiempo vivieron estos dinosaurios. Job 40:19 dice: Él es el principio de los caminos de Dios
Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo, dice, puede hacer que su espada a él se acerque. La Biblia Latinoamericana 1995 dice, es la primera de las obras de Dios, que lo hizo soberano de sus compañeros. La primera de las obras de Dios. Esa es clave para entender que es un dinosaurio. Ahora, número 5, es la primera obra de Dios de la tierra. Aquí se encuentra la clave de esta creación, pues dice que Él es el principio. Ahora, veamos que hay diferentes creaciones. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El principio es un lugar específico de creación, no es un tiempo. Entre el versículo 1 y 2 hay un lapso de tiempo muy grande que no hemos contemplado. El versículo 1 ya existe en los cielos y la tierra, y en la creación empieza a existir el versículo 8. Es decir, los cielos, cuando habla en Génesis verso 2, no hace referencia de los cielos, sino hasta el versículo 8. Génesis 1:8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Es decir, en la creación que habla en Génesis 2, no es la misma creación que habla en Génesis 1:1. ¿Por qué razón? Porque en Génesis 1:1 ya existía un cielo y una tierra, y en el versículo 2 de Génesis ya existía la tierra, mas sin embargo los cielos no existían. Y vemos, por ejemplo, muchas más diferencias. Por ejemplo, en el versículo 2 ya existía la tierra, pero los cielos no, es decir, la expansión. Ahora, mire lo que dice esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta creación, por ejemplo, vemos que las tinieblas ya existían en el versículo 2. Génesis 1:2 obviamente nos enseña, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué quiere decir esto? En esta creación de la que menciona en el versículo 2 de Génesis, existía la tierra, pero todavía no los cielos. Existían las tinieblas, pero hasta el versículo 3 existe la luz. ¿Cuál es esta creación? Ahora, si quieres saber más de estas creaciones y del principio, le aconsejo que vea las enseñanzas El misterio de la gravedad, aquí mismo en este canal, La rebelión de la sabiduría, Los arquitectos del universo y En el principio. Son diferentes enseñanzas por medio de la cual usted puede ver las diferentes creaciones. Ahora, veamos que hay una creación diferente de agua y fuego. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente. Oiga esto que le voy a decir. Estos ignoran voluntariamente. ¿Por qué? Porque mucha gente no se da cuenta que existen otras creaciones. Dice que en el tiempo antiguo, está hablando del Olam, dice, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Una vez más, vemos que en esta creación de la antigüedad, dice que hizo Dios por la palabra, por su palabra, los cielos y también la tierra. Es decir, los cielos fueron antes que la tierra, mas sin embargo en Génesis 2, primero existe la tierra y después los cielos. Y sigue diciendo una revelación muy tremenda, dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Número 1, hay que entender que lo que proviene del agua, por el misma agua subsiste y por la misma agua perece. ¿Qué quiere decir esto? Que esta creación de la que dice estos ignoran voluntariamente es una creación antigua que dice la escritura que proviene del agua y que por el agua subsiste. Versículo que sigue, mire cómo dice, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 6, dice,
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué pereció anegado en agua? Porque esta creación provenía del agua y por el agua subsistía, por lo cual pereció anegado en agua. Ahora, antes de continuar, quisiera decirle algo muy importante. No está hablando del diluvio que vino en el tiempo de Noé. Es algo muy diferente a eso. Hubo antes de ese diluvio otros diluvios en la creación. Obviamente no en esta creación, en otra creación. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando vemos Génesis 1:2, vemos claramente que la tierra estaba cubierta de agua. ¿Por qué razón? Porque hubo un diluvio del cual muchas veces no hemos entendido. Ahora, entonces, si la Escritura dice que en el mundo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, dice que provenía del agua y por el agua subsistía, por lo cual pereció aquel mundo anegado en agua. Los cielos y la tierra que existen ahora, ¿de qué son? Lo podemos ver en el versículo que sigue. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, dando a entender que no son los mismos de la antigüedad. Por eso dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, no los antiguos, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, si Behemoth es el principio de los caminos de Dios, era una creación distinta a la nuestra. Nosotros podemos ver que la Escritura claramente dice que Behemoth era el principio de los caminos de Dios. Y otra versión que vimos decía que Behemoth es las primeras obras de Dios, la primera creación. Obviamente está hablando de una creación terrenal. Entonces, si a ti te preguntan, ¿existieron los dinosaurios? Claro que sí, pero fue en una creación diferente a esta creación. Una creación que la gente no sabe, piensa que fue destruida por un gran asteroide que cayó de los cielos. Pero nosotros podemos ver que los huesos todavía están en la tierra. ¿Por qué razón? Si hubiera sido por fuego la destrucción, no existirían esos huesos. Mas sin embargo, por la inundación, los huesos quedaron en la tierra en la cual vivimos. Y nosotros nos podemos dar cuenta que en esos cielos, yo le invito a que vea la enseñanza Arquitectos del Universo, y se dará cuenta que el principio es un lugar específico y que en los cielos hubo también una creación muy diferente, distinta a la que existe hoy. Así también como en la tierra, Behemoth fue de las primeras creaciones que Dios hizo sobre la tierra. Fue una época de dinosaurios, una era de dinosaurios, la cual vino a ser destruida, y que nosotros estamos viviendo en una creación diferente. Espero que haya sido de bendición. La compartí en resumen esta enseñanza. Si fue de bendición para tu vida, te invito a que la compartas. Suscríbete también al canal y que seas bendecido con todas estas enseñanzas. Que Dios te bendiga. Shalom.